El primer paso en el tratamiento de la depresión es ayudar a la persona a que recupere su energía. Pero aún después de restablecer el grado normal de la energía, la persona no está libre de su tendencia a la depresión. Solo se ha liberado de la reacción depresiva en sí mismo. Cualquiera que sea el grado normal de energía, no cabe considerarlo como equivalente a salud. No satisface los requisitos de una vida y funcionamientos saludables. Provee suficiente fuerza para mover los impulsos del ego, pero no para mantener la motivación placentera. Puede mantener activada la mitad superior del cuerpo, pero es incapaz de extenderse hacia las piernas y el suelo. Mantenerse erguido consume energía, y se necesita auténtica energía, vitalidad o fuerza interna para mantener arriba el espíritu. La persona que tiende a la depresión no tiene esta clase de energía. La tendencia a la depresión indica un organismo intracargado. La gente sana, vital, no se deprime como individuos. Si el mal aflige a la sociedad en la que viven, puede que les afecte, pero no es la clase de depresión que los psiquiatras ven en sus consultas. La que ellos ven es una reacción selectiva y personal que tiene sus raíces en fenómenos culturales, pero que no es consecuencia directa de ellos. Los físicos definen la energía como la capacidad de realizar trabajo y la miden por el trabajo realizado. El trabajo involucrado en el proceso de vivir no es mecánico. La energía vital se usa para el crecimiento, la reproducción, la excitabilidad y la capacidad de dar respuestas emocionales. Se halla presente en todo el reino animal, movilizando los organismos hacia la satisfacción de sus necesidades y hacia la autoexpresión, lo cual lleva a la creatividad y se experimenta como placer. Habida cuenta de que el organismo es un sistema autocontenido, su capacidad para funcionar de una manera efectiva depende de su grado de excitabilidad o, si se quiere, de viveza, aunque excitabilidad es el término más adecuado. Dentro de los límites de su estructura biológica, un organismo con más energía tiene un nivel mayor de excitación interna, se mueve más rápidamente que sus congéneres, está más alerta y tiene mayor capacidad de respuesta. También tiene una mejor coordinación de movimientos y en consecuencia es más efectivo. La mayor carga de energía se manifiesta en el brillo de los ojos y en la motilidad del cuerpo. Excitación y depresión son cualidades opuestas. Cuando una persona está excitada, no está deprimida. Cuando está deprimida, su nivel de excitación interna está reducido. Cuando el problema de la depresión se trata terapéuticamente, hay que atender a cada uno de sus diferentes aspectos: pérdida de fe en uno mismo, búsqueda de metas irreales, incapacidad para estar bien arraigado y reducción del nivel de energía. No es suficiente, por ejemplo, sugerirle un nuevo interés, a menos que pueda obtener cierto placer de él. Y puede que esto no le sea posible si tiene sentimientos de culpa o ansiedad inconsciente acerca del placer. Puede que haya que elaborar primero este punto. El punto de vista psicoanalítico de la depresión. La pérdida de un objeto amado. El fenómeno de la depresión ha suscitado el interés de muchos pensadores psicoanalíticos, comenzando por Freud, lo cual es fácilmente comprensible, ya que ha sido y sigue siendo una de las principales razones por la que la gente busca ayuda psicoanalítica. El interés de Freud por la depresión arranca en 1894 y su contribución principal a nuestro conocimiento de la depresión está contenida en un ensayo titulado Duelo y Melancolía, publicado en 1917. En este ensayo, Freud muestra que existe un paralelismo entre el duelo y la melancolía, como se llamaba entonces al estado de depresión. Ambos tienen muchos rasgos en común: un abatimiento profundamente doloroso,
anulación del interés por el mundo exterior, pérdida de la capacidad de amar, inhibición de toda actividad. Sin embargo, en la melancolía hay una pérdida de autoestima que no existe en el duelo. Bajo el punto de vista bioenergético, la diferencia entre las dos está clara. El duelo es una actividad viva y cargada de energía, en la que el dolor de la pérdida se expresa y descarga con el completo apoyo del yo de la persona. En la depresión o melancolía el yo está socavado por el derrumbamiento energético del cuerpo, resultando una condición carente de vida y respuesta. A pesar de que Freud se concentró solo en los aspectos psicológicos, impresiona la claridad y profundidad de su comprensión del fenómeno. Señaló que el duelo realiza un trabajo necesario, permite al individuo retirar los sentimientos o líbido que había invertido en el objeto amado que ha perdido, dejándolos disponibles para una nueva relación. Pero esto no se logra fácilmente. La mente humana tiende a aferrarse al objeto perdido y a negar la realidad de esta pérdida. Lo hace así para evitar el dolor de la separación. Por consiguiente, si la pena no se libera a través del duelo, la separación es incompleta y el yo queda unido al objeto perdido e inhibido en su capacidad para establecer nuevas relaciones. A través del duelo se reconoce la pérdida y se la acepta. En la melancolía ni se reconoce ni se acepta. El porqué es algo que dejó perplejo a Freud. El hecho es que el melancólico no admite la pérdida. El ego se identifica con el objeto y lo incorpora. La persona sigue funcionando como si la pérdida no hubiera ocurrido y modifica su conducta para evitar este reconocimiento. La persona que está de duelo expresa su aflicción, llora, se lamenta y se enfada por la pérdida e incluso puede someterse a daños físicos como medio de airear y descargar su dolor. Cuando esto no sucede, tiene que suprimir su dolor para poder dominarlo. Al suprimirlo, se reducen todos los aspectos vitales de la personalidad del individuo. Toda su vida emocional se empobrece, porque al suprimir cualquier sentimiento se suprimen todos los demás. Freud observó que en la aflicción el mundo se vuelve pobre y vacío. En la melancolía es el ego mismo el que se empobrece y vacía. Pero aunque es cierto que en la depresión el ego está seriamente desinflado, no deberíamos ver la depresión como una reacción puramente psíquica. Al hacerlo nos concentramos en el ego y excluimos el cuerpo, sin ver que la depresión afecta al conjunto de la personalidad. La depresión es una pérdida de sentimientos y en su artículo Freud concluye que la melancolía consiste en hacer el duelo por la pérdida del líbido. Teniendo en cuenta que la libido es la energía psíquica de la pulsión sexual, se la puede equiparar al sentimiento sexual y en consecuencia a la excitación en general. Expresándolo en términos físicos, la persona melancólica está de duelo por la pérdida de su vivacidad. Cualquiera que entre en contacto con una persona deprimida se da cuenta de que está constantemente lamentándose de su pérdida de sentimientos, intereses y deseos. Efectivamente, la persona deprimida ha sufrido una pérdida del self, no solo de su autoestima. Antes de intentar descubrir cómo perdió el self, vamos a continuar con el desarrollo posterior del pensamiento analítico sobre este tema. Ahora, según Carl Abraham, uno de los primeros analistas, él hizo un estudio de los pacientes maníaco-depresivos y relacionó la depresión del adulto con un regreso a una depresión primaria durante la infancia. Creía que la depresión en el adulto era la reactivación de una experiencia similar durante la infancia. Es decir, la depresión infantil provenía de experiencias desagradables en la infancia del paciente. Como resultado de ello, el niño se siente lleno de odio hacia sus padres, principalmente hacia la madre. Al tener que reprimir este odio, el paciente queda debilitado y privado de su energía.
por lo cual en la depresión no solo hay pérdida de amor, sino que también se reprime la respuesta instintiva a esa pérdida. Este fenómeno de la depresión infantil también fue estudiado por Melanie Klein, que trató a bastantes niños muy pequeños. Postuló que todo niño pasa durante su desarrollo normal por dos patrones de reacción. El primero, llamado posición esquizoparanoide, describe la actitud del niño frente a la frustración causada por su madre. El niño ve esta frustración como una forma de persecución. El segundo, llamado posición depresiva, ocurre cuando el niño adquiere una conciencia y se siente culpable por odiar a su madre. Klein escribe: el objeto por el que se está de duelo es el pecho de la madre y todo lo que el pecho y la leche han venido a representar en la mente del niño, a saber, amor, bienestar y seguridad. El niño siente que todo esto está perdido y que lo está por culpa de sus desaforadamente voraces y destructivas fantasías e impulsos contra los pechos de su madre. Hay una extraña lógica en el pensamiento de Klein, que ve la hostilidad como primaria y la pérdida como secundaria. En el curso lógico de los acontecimientos, los impulsos destructivos de un niño, tales como gritar o morder, se verían como una reacción ya sea a la frustración o la pérdida del placer de mamar. Cuando esto conduce a una pérdida irrecuperable del pecho, lo normal es que el niño se deprima. Pero esta secuencia, frustración, rabia, pérdida, no puede considerarse un desarrollo normal, excepto en una civilización que se oponga al amamantamiento, o lo limite a 3, 6 o 9 meses. Los niños, cuyo acceso al pecho materno está regulado por su propia necesidad y deseo, no muestran fantasías e impulsos desaforadamente voraces y destructivos hacia esa fuente de placer. Y si el pecho está a disposición del niño durante unos 3 años, el destete no será un trauma, ya que la pérdida de este placer está compensada por los muchos otros placeres que el niño puede tener ya. Nunca acabaremos de entender la reacción depresiva si aceptamos como normales la frustración y la privación infantiles. Es cierto que en nuestra civilización es inevitable cierto grado de frustración y privación infantiles. Si esta situación social adquiere prioridad sobre las necesidades del niño, entonces el niño, que no consigue adaptarse, se convierte en un monstruo. En realidad, puede que sea un niño con más energía y por lo tanto más luchador, mientras que otro más débil y complaciente, al armar menos jaleo, pasaría por más normal. Al hilo de esta idea, diríamos que el tratamiento de la depresión consistiría en una mejor adaptación a los aspectos negativos de la propia vida, mientras consideramos que el único tratamiento verdadero de la depresión consiste en ensanchar el significado de la vida, aumentando el placer de vivir. René Spitz ha estudiado el efecto directo que ejerce sobre el niño la pérdida del contacto físico con la madre. Observó el comportamiento de niños separados de sus madres a los 6 meses de vida. En el primer mes de separación, los niños se esforzaban por recuperar el contacto con la figura materna. Lloraban, gritaban y se agarraban a cualquiera que les diera calor. A medida que estos intentos de recuperar la anterior relación con su madre fracasaban, iban encerrándose en sí mismos. Al cabo de 3 meses mostraban un rostro rígido, el llanto había dado paso a una especie de gimoteo, y se iban amodorrando. Si persistía la separación, aumentaba esa actitud de retirada. Rechazaban todo contacto y se quedaban inmóviles en la cama. Tanto en su actitud corporal como en su conducta, estos niños mostraban las mismas características que los adultos depresivos. Dicho con otras palabras, sufrían lo que Spitz llama depresión analítica. Las observaciones de Spitz sobre el efecto de la separación prematura de la madre
fueron confirmadas por otros estudios de este fenómeno. El Dr. John Bowlby observó los efectos de la separación en bebés y niños que estaban entre los 6 y los 30 meses de edad, y en todos los casos en los que la separación se prolongó, el niño cayó en una reacción depresiva caracterizada por desapego, falta de respuesta y apatía. Lo mismo se ha observado en macacos separados de sus madres. En la depresión del adulto nos enfrentamos a 3 interrogantes. Primero, ¿qué ha sucedido en el presente de la persona para que se desencadene la reacción depresiva? Segundo, ¿qué ocurrió en el pasado que predispusiera al individuo a la depresión? Y tercero, ¿qué relación hay entre el presente y el pasado? Una reacción depresiva sucede cuando se derrumba una fantasía al enfrentarla con la realidad. El suceso que predispone es la pérdida de un objeto amoroso. La pérdida es siempre el amor de la madre y algunas veces también el del padre. El pensamiento analítico no resuelve realmente la cuestión de cómo se relacionan ambos episodios. La afirmación de Freud de que el ego se ha identificado con el objeto perdido es una interpretación psicológica que evita el enfrentarse con la cuestión del mecanismo, es decir, con el cómo. La respuesta ha de buscarse en el nivel biológico o corporal. Los estudios han demostrado que tanto los bebés humanos como las crías de monos necesitan el contacto físico con el cuerpo de su madre para un funcionamiento normal. Este contacto excita el cuerpo del bebé, estimula su respiración y carga de sensaciones la piel y los órganos periféricos. El contacto ocular amoroso entre la madre y el niño es importante para el desarrollo de la relación visual del niño con el mundo. Al estar en contacto con el cuerpo de la madre, el niño se pone en contacto con su propio cuerpo y con su yo corporal. Si falta este contacto, la energía del niño se retira de la periferia del cuerpo y del mundo que le rodea. La depresión infantil que resulta de la separación no es una reacción psicológica, sino la consecuencia física directa de la pérdida de ese contacto esencial. En el niño, la pérdida del amor de la madre supone la pérdida del pleno funcionamiento de su cuerpo o la pérdida de su vitalidad. Lo mismo le sucede al adulto que pierde un objeto amoroso importante, con la diferencia de que su retirada del mundo y de la superficie del cuerpo solo es temporal. El funcionamiento normal del cuerpo está suficientemente bien establecido como para renunciar a lo que Freud llamó las satisfacciones narcisistas de vivir. El cuerpo se defiende desahogando su dolor a través del duelo y recuperando luego su vitalidad. La realidad le dice a la persona que existen otros objetos amorosos a su disposición si se las arregla para liberarse de su apego al amor perdido. Pero, qué imposible es todo esto para un niño. ¿Se puede esperar que un niño sea capaz de liberarse del dolor a través de la aflicción? Con la esperanza de encontrar otra madre, dice un calipso, solo hay una madre en mi vida, pero siempre podré encontrar otra esposa. Para un niño, la pérdida de la madre es la pérdida de su mundo, de su self, en definitiva de su vida. Si el niño sobrevive es porque la pérdida no fue definitiva, porque recibió suficiente afecto y cuidado para mantener un funcionamiento mínimo inferior, desde luego al óptimo. Aquí los factores son cuantitativos. La cantidad de pérdida está en relación con el grado de carencia de contacto amoroso. En esta situación, donde parte del self se ha perdido, el yo infantil en desarrollo aspirará a la totalidad y a la plenitud en el nivel mental. Para lograr esto, tiene que negar la pérdida de la madre y del self y contemplar como normal la mutilación del funcionamiento de su cuerpo. Esta mutilación se compensa a base de fuerza de voluntad que permite al individuo ir tirando. Pero esta forma de funcionamiento no suple los sentimientos y la vitalidad. La negación de la pérdida
obliga a la persona a actuar de tal manera que aquella no sea reconocida, creando la fantasía de que la cosa no estaba perdida del todo y que el amor perdido podría llegar a recuperarse con tal de intentarlo con la suficiente fuerza. El niño no tiene ninguna alternativa. Si le falta el amor materno, no podrá alcanzar la plena vitalidad y funcionamiento de su cuerpo. En su situación de desamparo y desesperación, el duelo no tiene sentido. Lo tendrá, posteriormente, cuando disminuya su desesperación e indefensión, es decir, cuando crezca y logre cierto nivel de independencia. Ahora bien, el afligirse por la pérdida del amor materno no devolverá al adulto el funcionamiento de su cuerpo. La pérdida es irrevocable, no se puede encontrar otra madre, y uno puede afligirse eternamente por esto. Lo importante es reconstruir el self, desarrollar el pleno funcionamiento del cuerpo y enraizarse en la realidad actual. Por lo que sí puede afligirse un adulto es por la pérdida de su pleno potencial como ser humano. Toda terapia que pretenda ser efectiva y no solo temporalmente en el tratamiento de la depresión, tiene que intentar superar el efecto mutilante de la pérdida de amor. Esto no se consigue reemplazando a la madre perdida por un sustituto en la forma del terapeuta. Acciones como apoyar al paciente, reconfortarle y asegurarle ayuda tienen beneficios tangibles, pero momentáneos. El paciente ya pasó la infancia y tratarle como un niño supone ignorar su realidad. Es preciso reconocer al niño insatisfecho que lleva dentro de él, pero sus demandas no se pueden satisfacer. El énfasis debe recaer sobre la mutilación de su funcionamiento corporal, porque esa es su realidad. Para superar esta mutilación se pueden utilizar distintos tipos de intervención terapéutica, análisis de sueños, fantasía, movimiento corporal, etc. Pero el objetivo del tratamiento tiene que estar siempre claro. Lo esencial es entender en cada caso la forma de mutilación, porque sólo así se pueden paliar sus efectos. La mayoría de los pacientes adultos que sufren depresión no han experimentado realmente la pérdida de la madre. Lo que realmente experimentaron fue disturbios y conflictos en la relación madre-hijo, cosa que por otro lado no consta en la mente de los pacientes como causa de su enfermedad. Se da por sentado que estos conflictos forman parte de la educación normal de los niños y el paciente no siente haber sido privado del amor de la madre. Debemos recordar también que la depresión de un adulto está separada de la experiencia infantil por un periodo relativamente largo de conducta aparentemente normal, pero no debía de ser muy sana, porque si no el paciente no tendría depresiones. El paciente no se da cuenta de la diferencia que existe entre funcionamiento aparentemente normal y funcionamiento sano, como tampoco se da cuenta de la conexión entre su enfermedad y lo que sucedió en su infancia. Esta falta de conciencia equivale a una ingenuidad que caracteriza la actitud de la persona depresiva y constituye su predisposición a la enfermedad. La ingenuidad nace de la negación inconsciente de los hechos de la vida, en particular de la propia vida, de sus privaciones y decepciones. El efecto de esta negación es dejar al individuo expuesto a una decepción similar en la vida adulta. La ingenuidad no excluye el que la persona muestre cierta malicia en la vida, y de hecho van a menudo juntas. La ingenuidad se revela en aquellas áreas donde opera la negación, mientras que la malicia actúa en otras áreas. La ingenuidad no debe confundirse con la inocencia. La persona inocente carece de experiencia con la que juzgar actitudes o acciones. Está expuesta a la depresión, pero aprenderá de ella. El individuo ingenuo ha experimentado el dolor de la decepción, pero niega su significado, y está expuesto a la decepción porque es incapaz de reconocer su naturaleza. La ingenuidad es una forma de autodecepción en la que se encuentra metida una persona al ser defraudada y no poder o no ser capaz de reconocer la verdad. En esta situación uno puede verse obligado a jugar el juego por no tener otra alternativa. Pero el jugar el juego puede llevarle a creer que el juego es la vida
que las reglas del juego son las reglas de la vida y que el perder o el ganar es lo que da significado a la existencia. El juego que aquí nos interesa se llama criar un niño. Algunos dirán que no está bien llamar juego a algo tan serio. Sin embargo, la seriedad con la que uno se embarca en una actividad no es un criterio de si es o no un juego. La gente toma un juego en serio cuando las apuestas son altas. Lo que hace que la educación de un niño sea un juego es la competición que se desarrolla entre uno de los padres y el hijo. En esta competición, el niño lucha por conservar su naturaleza animal, mientras que los padres luchan por civilizarlo. Es un juego en el que los límites no están marcados. Se convierte en un juego cuando el éxito se juzga en términos de ganar o perder. La finalidad de este juego es educar a un niño para que sea socialmente aceptado. Los padres que juegan se emplean a fondo en la situación y esperan jugar bien sus cartas y ganar. Las apuestas en este caso no tienen nada que ver con la situación real. Ganar para el padre o la madre que juega este juego significa conseguir algún tipo de ganancia extraña, alguna recompensa o aplauso que reconozca su triunfo. Cuando el padre siente que el perder reduce su autoestima, está tratando la educación del niño como un juego. El nombre completo del juego al que juegan los padres es Cómo educar a un niño sin mimarlo. Los premios parecen altos. El padre que consigue que su hijo sea obediente, bueno y bien educado, recibe los elogios y parabienes de los amigos, profesores y otros representantes de la sociedad. Al padre que fracasa se le ve como un incapaz, como alguien que no tiene ni firmeza ni autoridad en su casa. La frase «es que dejas que tu hijo se te suba las barbas» revela la compasión hacia el pobre padre, que la gente ve como un calzonazos. Existe otra recompensa implícita y a menudo no reconocida que se espera ganar. El que un buen hijo cuidará de él especialmente en la vejez y que se sentirá obligado a atenderle cuando esté enfermo y tenga achaques. El juego se practica con un bebé o un niño que en principio no es consciente de lo que ocurre. Pero es un juego como cualquier otro, en el que el niño tiene que ser manipulado si se quiere obtener el resultado apetecido. Los padres suponen, y con razón, que el niño se va a resistir y que utilizando convenientemente los premios y los castigos, se logrará vencer esa resistencia. Los premios que se utilizan son la aprobación, los juguetes, los mimos, etc. Los castigos son amenazas de no quererle, desaprobaciones, restricciones y abusos físicos. Un padre que usa estas tácticas no piensa que está jugando un juego. Para él o para ella la cuestión es muy real y francamente seria. Si permiten al niño hacer lo que quiere, será un fracasado, un rebelde, un marginado. Y el padre que tiene miedo de que eso suceda siente que tiene la responsabilidad moral de evitarlo. Se siente justificado en su actitud e incluso la puede identificar con amor. Seguramente negará cualquier insinuación en el sentido de que su conducta revela falta de amor por el niño. Por eso mismo verá al hijo obediente como un hijo amoroso y al rebelde como un hijo hostil. Jugar este juego demuestra una falta de fe en la naturaleza humana y en los propios hijos. Si un padre no tiene fe en su hijo, es difícil imaginar que el niño pueda tenerla en sí mismo o en sus padres. La relación de amor y mutuo respeto entre el padre y el hijo degenera en otra de conflicto y tensión. Cada uno ve al otro como un adversario al que sin embargo está atado. Aflora el resentimiento, separando aún más a dos personas que deberían tener intereses comunes. Un padre quiere ver a su hijo alegre y contento, y el niño quiere que su padre esté contento de verle feliz. Estos sentimientos caracterizan a muchas relaciones entre padres e hijos basadas en el amor y la fe, y desgraciadamente están ausentes en las relaciones en las que los padres juegan con las actitudes de los niños. Sin fe no existe verdadero amor. La ausencia de fe supone que el amor que los padres ofrecen al niño está condicionado a la conducta de éste.
El amor condicionado implícito en la frase mamá te quiere cuando eres bueno no solo implica la amenaza de la pérdida de ese amor, sino que realmente es un rechazo al niño. En efecto, la madre está diciendo que no puede querer al niño como es, pero que lo quiere si abandona sus respuestas espontáneas y se vuelve una persona sumisa y obediente. La observación diaria nos dice que existen pocos padres que no utilicen estos métodos para educar a los niños dentro de un orden, y hay muy pocos que no justifiquen sus acciones por las necesidades de la vida. Un padre no puede ceder constantemente ante el niño, no puede dejarle llevar la casa. Los padres son también personas con necesidades que tienen que satisfacer. Lo malo es que éstas parecen a menudo chocar con las necesidades o deseos del niño, y ante este conflicto se intenta reducir al mínimo las necesidades de éste. Cuando el niño llora, no para o coge una pataleta, los padres se sienten engañados y reaccionan con mal humor y hostilidad. Los padres que hacen este juego lo ven siempre como una cuestión de principio, no de circunstancia. Es cuestión de principio no dejar al niño hacer lo que quiere. El niño puede captar este antagonismo y reaccionar con un exceso de agresividad. Una vez que las líneas de conflicto están marcadas, el resultado de la lucha solo puede ser un desastre. Si los padres ceden porque se sienten culpables o simplemente para que el niño se calle, lo están mimando. Sintiéndose débiles, se propondrán ser firmes la próxima vez. Pero el niño, sabiendo que puede conseguir lo que quiere a base de crear un conflicto, contraatacará con más fuerza. En estas situaciones la batalla no tiene fin, con unos padres que unas veces vencen la resistencia del niño y otras veces ceden. Y para el niño se torna también una cuestión de principio. Por principio, se opondrá a todos los requerimientos de sus padres. Un niño que crece en un hogar como este nunca adquiere fe en la vida. Ha aprendido que la única manera de conseguir lo que quiere es chillar más que la oposición y derrotar a base de maniobras. Pero sus oponentes son precisamente aquellos cuyo amor necesita, y entre ellos están las personas con las que desea intimidad. Ha aprendido también a manejar a la gente jugando con su culpabilidad, y utilizará esta táctica si no consigue lo que quiere a fuerza de berrinches. El carácter que se desarrolla con estas experiencias tiene un componente fuertemente sadomasoquista, que convierte cualquier esfuerzo para conseguir amor en una derrota. Cada derrota finalizará en una depresión, de la cual se levanta el individuo cuando recupera la determinación de volver al ataque y ganar. Amaestrar y aprender son dos cosas diferentes. Amaestramos más que educamos cuando no tenemos fe en que aquello que ofrecemos está de acuerdo con la naturaleza del estudiante y es deseado por él. Un hijo seguirá naturalmente el estilo de sus padres si es un estilo de amor, aceptación y placer. Respetará sus valores y se identificará conscientemente con ellos, pero también afirmará su individualidad y exigirá libertad para descubrir las cosas por sí mismo. ¿Qué importancia tiene la fe? ¿Puede el hombre vivir sin ella? ¿Puede incluso sobrevivir sin ella? Estas cuestiones merecen una atención seria, ya que la supervivencia del hombre no está libre de duda y su vida no está libre de la desesperación. ¿Qué es la fe? Como todas las palabras, puede usarse con ligereza. Es muy fácil decir debes tener fe, como se podría decir tienes que amar. Pero un momento de reflexión basta para darse cuenta de que ni las palabras ni las afirmaciones pueden añadir estas cualidades esenciales a la vida de una persona. Cuando se pierde la fe, parece perderse también el deseo y el impulso de alcanzar cosas, de comunicarse y luchar. El individuo siente que no hay nada que alcanzar, nada por lo que luchar, y adoptan una actitud última de ¿para qué? Esta pérdida la han experimentado muchos pueblos primitivos que han visto socavada su cultura por la civilización blanca. Hay un juego muy común
al que juegan padres e hijos pequeños y que tiene que ver con el tema de la fe o la confianza. El padre coloca al niño en un pedestal alto y le dice que salte a sus brazos. El niño salta y el padre lo recoge. Aquel grita encantado y le pide que lo repita. Si el juego se juega demasiadas veces, perderá parte de su emoción para el niño, que ya sabe que su padre va a tomarlo. Al principio, sin embargo, el niño no está muy seguro y salta por fe. Obviamente existe un momento de pánico cuando el niño abandona su seguridad y se da cuenta de que se está cayendo. El miedo a caer es una de las ansiedades humanas más profundas, pero el pánico es momentáneo, porque el niño se encuentra enseguida, sano y salvo, en los brazos de su padre. El liberarse del pánico da una sensación de alegría, y es también una confirmación de que la fe que se tiene está justificada, lo cual la refuerza aún más. La fe pertenece a un orden de experiencia diferente del conocimiento. Es más profunda que éste, puesto que a menudo le precede como base de acción y continúa afectando el comportamiento incluso cuando su contenido es negado por el conocimiento objetivo. Rezar es un buen ejemplo. Mucha gente ha rezado porque la guerra de Vietnam terminase, o porque volviera sana una persona querida, o para que se recuperara de una enfermedad. Muchos de los que rezan saben que su oración no es capaz de modificar el curso de las cosas, pero el saberlo no los detiene, porque para ellos rezar es una expresión de fe. Sienten que esa expresión tiene un efecto positivo y que gracias a ello son más capaces de soportar la carga. Para rezar no es necesario creer en una deidad omnipotente. El poder de la oración se basa en la fe que la persona manifiesta. Se dice que la fe obra milagros, y veremos que existen buenas razones para creerlo. La oración no es el único camino para expresar la fe. Un acto de amor también es una expresión de fe, y quizás la más sincera que se pueda hacer. En el acto de amor uno abre su corazón a otro y al mundo. Esta acción, que llena a la persona de una alegría inexpresable, le expone también a un daño profundo. Por consiguiente, solo puede hacerla quien tiene fe en la humanidad del hombre y en toda la naturaleza viva. La persona que no tiene fe no puede amar, y la persona que no puede amar no tiene fe. Si no tuviéramos fe en que nuestro esfuerzo va a ser recompensado, faltaría la motivación para esforzarse. La necesidad no es un incentivo suficiente. Los pacientes depresivos tienen la misma necesidad de funcionar que todo el mundo, pero eso no les mueve. Se han rendido, han perdido la fe y se han resignado a morir. La íntima conexión entre pérdida de fe y muerte parece muy clara en situaciones de crisis. En asuntos de vida o muerte, la fuerza de la fe puede ser el factor decisivo que empuje a un hombre a sobrevivir allí donde otros mueren. Una prueba de fe realmente extraordinaria fueron los campos de concentración en Alemania nazi. La gente fuerte tiene fe, y la gente que tiene fe es fuerte. Es un binomio indivisible, porque un aspecto es reflejo del otro. La fe de una persona es la expresión de su vitalidad interior como ser viviente, igual que su vitalidad es una medida de su fe en la vida. Ambas dependen de procesos biológicos dentro del organismo. Antoine Saint-Exupéry describe una situación de crisis parecida en su delicioso libro Viento, arena y estrellas. Su avión se había estrellado en el desierto durante un vuelo nocturno. Él y su mecánico estaban perdidos, y el impacto había destruido prácticamente toda la comida y el agua. Solo les quedaba medio litro de vino, 1 litro de café, algunas uvas y 2 naranjas. Durante 3 días exploraron el desierto sin alejarse demasiado del avión, con la esperanza de ser rescatados. Al 4.º día, acosados por la sed, abandonaron el avión y se lanzaron al desierto, sabiendo que como mucho resistirían 19 horas sin agua. Salieron sin esperanza y verdaderamente no tenían ninguna razón para esperar que les rescataran. A pesar de todo, y aunque el sol les abrazaba, recorrieron 80 kilómetros en 2 días.
Saint-Exupéry dice que lo que les sostenía era el pensar en los que les esperaban en casa, que estarían sufriendo más que ellos. La mayor parte del tiempo estaban demasiado atontados para sentir nada, pero una fuerza que provenía de su interior, más profunda de lo que ellos podían entrever, les hizo seguir mientras pudieran respirar y dar un paso. Esta es la fe, es la fuerza en la vida. Mientras persista esta fe, no se tira la toalla. Leyendo la historia de Saint-Exupéry, nos podemos dar cuenta de que esta fe lo caracterizaba a él en todos sus escritos. La fe es la fuerza que sostiene la vida, tanto en el individuo como en la sociedad, y la que la mantiene en movimiento hacia arriba y hacia adelante. Es por tanto la fuerza que une al hombre con el futuro. Cuando se tiene fe se puede albergar confianza en el futuro, aun en períodos en los que los sueños o las esperanzas no parecen que vayan a cumplirse. Sin embargo, no es el vínculo a un futuro personal lo que es esencial en la fe. La historia está repleta de ejemplos de personas que han sacrificado su futuro individual en aras de su fe, que han preferido morir antes que renunciar a ella, lo cual solo puede indicar que para ellos la supervivencia sin fe no valía la pena.